Presentamos al perro, un animal dócil y simpático, el mejor amigo del hombre. Un perro puede tener muchos tamaños y formas. A pesar de tal variedad, todos son sexualmente compatibles porque pertenecen a la misma especie. Todos son descendientes del lobo. Como muchos otros animales y plantas, a lo largo de la historia han sido manipulados por el hombre para conseguir formas y características específicas. La especie humana aplica desde hace unos 10.000 años esta técnica de domesticación. Hoy la conocemos como selección artificial. Este término se acuñó desde que Charles Darwin descubrió a mediados del siglo XIX el mecanismo por el que la naturaleza se adapta y evoluciona, la selección natural. El origen de las especies relegó definitivamente las explicaciones bíblicas del Génesis a la categoría de cuentos de hadas. El diseñador de animales y plantas dejó de ser un dios omnipotente y caprichoso. Su lugar lo ocupó un relojero ciego llamado Naturaleza, cuyo único propósito era intentar adaptarse a las cambiantes circunstancias del planeta. Según la selección natural, los individuos que prosperan son los que tienen características útiles para el entorno en el que viven. Estas características se las transmiten sexualmente a la descendencia. Ganan los genes más fuertes. Pero la cualidad de ser el más fuerte es relativa. Realmente ser el más fuerte consiste en ser el mejor adaptado. Este sencillo mecanismo lleva funcionando en el mundo desde que surgió la vida. Si la selección natural es ciega, la selección artificial es consciente y utilitaria. Así el hombre ha diseñado perros según su provecho. A veces esa utilidad responde a criterios muy caprichosos, como conseguir un perro que sirva para darnos afecto y depender totalmente de nosotros. A esas características se les pueden sumar otras. Para conseguir que la descendencia del animal diseñado siga manteniendo dichas características, será necesario que se cruce solo con sus parientes más próximos, incluidos sus padres y hermanos. Se llama pedigrí y se basa en algo tan poco recomendable como la endogamia. La selección natural habría acabado con ellos. En la selección artificial hay que controlar el intercambio de genes, porque se pueden dispersar o perder las características que con tanto empeño hemos querido mantener. Si en un perro dichas características son aspectos fisiológicos de comportamiento o temperamento, en el ser humano pueden ser conceptos como, por ejemplo, raza, territorio o poder. En su origen, la endogamia humana se daba en sociedades muy cerradas y sin contacto con un vecino con quien intercambiar genes. A veces porque no lo sabía, a veces porque los vecinos en cuestión eran potenciales enemigos. Cuando estas sociedades familiares crecen y se asientan en un territorio, este mecanismo de cohesión empieza a ser insuficiente para delimitar la propiedad territorial y evitar su fragmentación. Surge así una nueva variable de selección artificial, la del derecho de herencia del primogénito varón. Endogamia y primogenitura conforman un mecanismo doble para garantizar la unidad del territorio y su dominio. Aunque sus ventajas son importantes, el empobrecido paquete de ADN tiende a reforzar la perpetuación de rasgos no deseados. En cualquier caso, desde el pequeño propietario rural al gran terrateniente, desde el señor feudal al burgués acaudalado, todos han recurrido en mayor o menor medida a este mecanismo cuando lo que hay que salvaguardar es la propiedad heredada. Tal ha sido el caso de las monarquías europeas a lo largo de la historia.
Quizás los ancestros más lejanos fueron auténticos machos alfa de la manada, exponentes de una variante humana de la selección natural. Pero el obsesivo esmero de su descendencia por emparejar progenie del mismo tronco en su afán de mantener territorio y poder recuerda inevitablemente a las exigentes normas del pedigrí. De ese modo, los Habsburgo y su desmesurado afán endogámico tienen mucho en común con el delicado Cavalier King, mascota de la realeza por excelencia. Los Windsor podrían equipararse a unos flemáticos Basset Hound, los Orange a simpáticos perros salchicha, los diminutos Chihuahua a los Romanov, los Luxemburgo a un Pointer, los Hanover a unos fotogénicos carlinos, o los Borbones a un bulldog francés. Si trazáramos el disparatado árbol genealógico de las viejas monarquías europeas, obtendríamos una enorme maraña de ramificaciones con un elemento en común. Todas están conectadas. Un enorme tablero de juego donde un número exclusivo de jugadores impone las reglas. Dos eficaces mecanismos refuerzan los poderes de cada jugador: el músculo guerrero y el músculo espiritual. Uno con mano férrea, protegiendo su exclusividad. Otro con verbo irrefutable, acreditando su línea directa con el Dios Padre. Que cada jugador tenga un mandato divino lo convierte en infalible, porque la divinidad ha decidido además que tal poder sea hereditario. Lo que legitima a cada participante se llama línea sucesoria y consiste en acreditar que dicho jugador es el primogénito varón de su antecesor. Pero puede haber excepciones si su capacidad reproductiva es nula o si su coeficiente intelectual está demasiado mermado, o cuando toda la prole es femenina. En cualquier caso, una buena estrategia de juego consiste en tener mucha descendencia, porque hijos e hijas son fichas importantes en la mesa de juego. Cual caballo de Troya seminal, cederle retoños a tus contrarios es una buena estrategia para esparcir tus genes entre el resto de jugadores. La endogamia garantiza que la cosa quede siempre en familia y no se sumen advenedizos al tablero de juego. Tomemos, por ejemplo, las coronas de Castilla y Aragón. La unión matrimonial de Isabel y su primo Fernando juntó para siempre ambos linajes. Como muy buenos tahúres que eran, la católica pareja engendró muy buenas fichas para el tablero de juego europeo. Una reina consorte y otra de repuesto para el rey portugués primo por partida doble. Otra para el futuro rey de Inglaterra, fuera este el primogénito o el segundo en sucesión tras enviudar del primero. El deseado primogénito varón, garante de la continuidad de la estirpe, al que casarán con una hija del emperador del Sacro Imperio Romano. Audaz movimiento de ficha. Y otra niña llamada Juana, que en compensación enviarán a Flandes como esposa para el hermoso primogénito de sus consuegros Habsburgo. Esta feliz pareja engendrará, sin saberlo, un buen número de fichas con pedigrí para el próximo turno de juego. La primogénita ocupará en el corazón de su tío, el enviudado rey de Portugal, el hueco vacío que dejaron sus dos tías fallecidas. Y a la muerte de este será entregada al vecino francés en jugada maestra. En Flandes nacerá Carlos, el primogénito varón que necesitan los Habsburgo para dar continuidad a su sacro imperio. El tercer retoño nacerá niña y acabará como reina consorte de Dinamarca, Suecia y Noruega. El cuarto, otro varón para la mesa de juego, un valioso comodín. La quinta, una hembra que reinará como consorte en Hungría. Y una sexta criatura será desposada, como ya es tradición, con su primo, el nuevo rey de Portugal. En definitiva,
Las fichas de los Habsburgo son bien diseminadas entre el grueso de los contrincantes europeos. Si los reyes católicos pusieron una pica en Flandes con su hija Juana, los Habsburgo de Flandes la pusieron en los reinos hispánicos con el hermoso Felipe. Porque el primogénito castellano fallece sin descendencia y, gracias a las reglas del juego, a la pequeña Juana le toca en herencia de rebote la corona de sus padres. Gran jugada de los Habsburgo. Dejando en Flandes al primogénito Carlos al cuidado de sus abuelos y tías, la atribulada pareja ha de regresar precipitadamente a Castilla para recibir el cetro. Pero el hermoso rey Felipe muere repentinamente y la reina Juana enloquece. Cambio de estrategia. Hay que traer urgentemente al adolescente Carlos de su Flandes natal para que tome el testigo seminal de la saga. El tierno Delfín tiene 16 años y ha de aprender castellano a marchas forzadas para entender a sus súbditos. A Carlos le entregan en matrimonio a una prima hermana portuguesa. Útero donde germinarán al menos 3 fichas relevantes para continuar la saga. Una niña a la que casarán con un primo hermano por partida doble y futuro rey de Portugal, como es tradición. Otra niña a la que, evidentemente, casarán con otro primo hermano, destinado a relevar al emperador del Sacro Imperio. Y el primogénito Felipe II, quien necesitará 4 matrimonios para diseminar satisfactoriamente los genes Habsburgo. Primero, con una prima carnal portuguesa, quien le da un fugaz heredero con tendencias parricidas. Vuelta a la casilla de salida. En segundo lugar, con su tía María, reina de Inglaterra, lo que lo convierte en monarca consorte del Reino Unido. Jugada maestra. Pero su muerte prematura lo pone de nuevo en la casilla de salida. Vuelve a probar fortuna con una hija del rey de Francia, quien alumbra sendas niñas y no tarda en dejarlo viudo de nuevo sin darle heredero varón. Felipe tendrá que probar fortuna por 4ª vez. En esta ocasión con una sobrina carnal de genuino pedigrí Habsburgo. Un útero muy eficiente a la hora de producir fichas masculinas, aunque de 4 solo sobreviva una. Se llamará Felipe III, en honor a su padre y a aquel hermoso bisabuelo que introdujo los genes Habsburgo en los reinos hispánicos. Precisamente otra biznieta de este será la elegida como esposa. Los corazones Habsburgo se atraen como imanes. Pero hagamos un breve paréntesis en esta historia de amor. Retrocedamos unos 10 años para asistir a una pequeña catástrofe en la vecina Francia. El monarca Enrique III acaba de ser asesinado sin dejar descendencia. Y eso que la corona le vino de rebote. Sus 2 hermanos mayores ya habían llevado el cetro sin dejar tampoco herederos. Hubo que tirar del árbol genealógico 7 generaciones atrás para encontrar en su antepasado, el rey Carlos V de Francia, la ramificación adecuada. Casado con su prima Juana de Borbón, había tenido un segundo hijo del que había germinado otro brote. 2 importantes cartas en el tablero de juego. Una proporcionará un sustituto tras la muerte de su primo el rey. La reina irá de regalo. Y la otra será un naipe con 2 comodines en la manga. Porque uno se convierte de rebote en rey de Francia. Y a la otra la casan con el rey de Navarra. Pareja que tuvo una única hija a la que llamaron Juana. Una sola carta para la mesa de juego, pero ¿qué carta? La joven es entregada a un pariente lejano llamado Antoine de Bourbon, que se convierte por derecho en rey de Navarra.
La pareja se lo juega todo a una carta que bautizarán como Enrique para garantizar la continuidad de su árbol, cuando llega la noticia del asesinato de su homónimo primo, el rey de Francia. Al morir sin descendencia, el estudio genealógico concluye que Enrique es el sustituto adecuado. Enrique IV de Francia, el primer rey Borbón de la historia. Si Antoine levantara la cabeza, no se creería su suerte. Pero volvamos a los reinos hispánicos. Felipe III y su prima Margarita cumplieron con la estirpe alumbrando por un lado 2 fértiles yeguas que fueron ofrecidas a sus vecinos. La primera al segundo rey Borbón de Francia, con quien desempeñó su función procreadora engendrando al futuro rey Sol. La segunda a su primo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a quien proporcionó un heredero. Y una infanta que lo mismo valdría para un roto que para un descosido. Pero la joya de la corona fue el varón que Margarita le dio, quien tomará el relevo seminal de su padre como Felipe IV de las Españas y emperador de las Indias. Detengámonos en esta pintura. Todos la conocemos. Se trata de Las Meninas, de Diego de Velázquez. El artista trabaja sobre un gran lienzo mientras mira al modelo, pero el bastidor nos da la espalda y no podemos ver el retrato. Como Velázquez mira al espectador, podemos suponer que el propio espectador es el modelo. Dicho de otro modo, Las Meninas es un gran plano subjetivo. La incógnita es, ¿de quién? Hay un elemento que nos está dando una pista: el espejo. Lo que vemos en él es el reflejo del cuadro que está pintando Velázquez. Distinguimos a un varón que nos resulta familiar. Es Felipe IV, el actual rey de los reinos hispánicos, y la mujer, su actual esposa. Luego, el espectador subjetivo que mira este instante desde nuestros ojos es el propio monarca. El centro de atención del cuadro es una niña de 5 años rodeada de su pequeño séquito. Es la infanta Margarita, destinada a gobernar los reinos hispánicos si no nace el necesario heredero masculino. Porque Felipe tiene 51, no le queda mucho tiempo para seguir intentándolo. Creyó lograrlo cuando su anterior esposa, Isabel de Borbón, hija de Enrique IV, el primer rey Borbón de Francia, y por tanto nieta del germinal Antoine de Borbón, le dio el anhelado primogénito, el delfín Baltasar Carlos. Pero el joven heredero, comprometido a los 15 años con su prima Mariana de 12, murió de viruela. Fruto de este primer matrimonio le queda una hija, María Teresa, quien fue prometida a su borbónico primo hermano Luis XIV para garantizar una supuesta paz entre ambos países. En rigor, ella hubiera sido la heredera dinástica, pero una cláusula del compromiso conyugal anuló sus derechos sobre la corona hispánica. Todo por evitar que los genes borbónicos del Rey Sol pudieran extender sus rayos más allá de los Pirineos. Pero la reina Isabel, tras haber parido 9 hijos que no llegaron a la edad adulta, murió por las complicaciones del último aborto sin proporcionar más descendencia masculina a Felipe. La presión de la corte lo obligó a casarse con alguna infanta de adecuados y estratégicos óvulos. A toda costa había que conseguir un delfín que tomara el relevo espermático de los Habsburgo, y la que estuvo más a mano, con la ventaja de que ya tenía validados todos los test de linaje, fue su sobrina Mariana. Si valía para su hijo, ¿por qué no iba a valer para Felipe? El compungido viudo tenía 44 años, su sobrina 15. Volvamos al instante de las Meninas. Recordemos que lo estamos viendo con los ojos del rey y de la actual reina, su sobrina Mariana. En el centro de la obra está nuestra hija Margarita, que ya tiene 5 años. Ha venido con su séquito a visitarnos, mientras Velázquez nos hace un retrato. Si no hay más alumbramientos, ella será la heredera de la corona. Cada vez que miramos a nuestra hija, lo que vemos es el fin de nuestra dinastía, pues el día que se case, prevalecerá el linaje de su esposo, quien quiera que éste acabe siendo. Lo que no sabe Felipe mientras Velázquez pinta el retrato es que la situación se salvará in extremis cuando 2 años después del instante retratado nazca un hijo varón que garantizará aparentemente la continuidad de los Habsburgo.
Se llamará Carlos II y tomará el testigo germinal casándose en primeras nupcias con una borbónica sobrina francesa que murió sin cumplir la exigida tarea procreadora. Y en segundas nupcias con una remota prima alemana de una estirpe con probada eficacia ovular. Y ni aun así. Definitivamente el destino de Carlos va a ser poner fin a la dinastía. Bienvenidos al restaurante Los Monarcas. Hoy tenemos un menú muy apetitoso. Un menú digno de reyes. El plato principal es una jugosísima parrillada de buey europeo a la brasa. Y cada comensal aspira a que le toquen las mejores piezas. Hay algunas muy suculentas. Va acompañado de un delicioso consomé de gallina de los huevos de oro a la americana. Se cocina a fuego lento, pero el combustible original del Nuevo Mundo es de tan mala calidad que no mantiene la brasa. Necesita un combustible muy particular para mantener la llama en su justa medida. Este auténtico oro negro se extrae abundantemente de riquísimos yacimientos africanos y se traslada a las colonias americanas en cómodos transatlánticos de ensueño. Salvo portugueses que tienen su propia ruta, todo aquel que aspire a entrar en este negocio ha de pagar tasas a unos reinos hispanos que no han dejado de hacer caja desde los tiempos de Isabel y Fernando. Los hispanos ponen el sello, los demás, los barcos. Este comercio está haciendo a algunos inmensamente ricos. Los comensales se preparan para la gran comilona con un apetito feroz. De la poderosa Francia ha venido el descendiente predilecto del mismísimo Dios, quien ha traído a su nieto Felipe para presentarlo en sociedad. De Portugal ha venido con su vástago el mayor exportador de oro negro de Occidente. De Inglaterra, el viudo monarca con su cuñada y heredera. Pero se ha unido al festín el muy católico padre de esta, a quien su protestante yerno ha quitado el trono. Del Sacro Imperio ha venido el mismísimo emperador con su segundo hijo, el archiduque Carlos. Toda una joven promesa. Pero uno de los comensales no ha podido venir hoy. Causas mayores. Acaba de morir y ha dejado su silla vacía. Ahora la cuestión es, ¿quién se queda con su plato? Entre los invitados hay opiniones encontradas. En un primer testamento, el finado Carlos, preocupado por mantener la integridad de su suculenta ración, dejaba su puesto en la mesa al único nieto vivo de su difunta hermana Margarita y su primo Leopoldo. Pero la parca tenía otros planes para el nieto y el agonizante Carlos tuvo que replantear su sucesión. Muerto el nieto de su hermana carnal, también le vale el de su hermana de padre. Al fin y al cabo, el querido francesito de 17 años es bisnieto de Felipe IV por el lado materno. De Felipe IV a Felipe V, ¿no es un relevo perfecto? Pero el apenado primo Leopoldo discrepa. Tiene 2 hijos varones de su tercera esposa y al segundo de ellos le puso de nombre Carlos. De Carlos II a Carlos III, de Habsburgo a Habsburgo. ¡Qué mejor transición! Borbones y Habsburgos, 2 formas muy distintas de engullir raciones. Los Habsburgo disponen sus platos en la mesa de tal forma que sus distintos reinos puedan picotear con gran autonomía.
Los Borbones apilan las viandas y aquí el que come es el rey. El Estado soy yo y por encima de mí solo Dios. Como ambos pretendientes no van a dar su brazo a torcer, la cosa se dirimirá en una contienda que va a prolongarse más de una década. Se da así el caso de que los reinos hispanos van a disfrutar durante mucho tiempo de dos monarcas a la vez. Un largo periodo en el que algún que otro trono conocerá nuevas posaderas. Porque a mitad de la contienda, Leopoldo cede el suyo a su primogénito José, quien al cabo de 6 años decide seguir los pasos de su progenitor. Y a los 3 días, en un gesto claramente solidario, se anima a acompañarlo el heredero francés. Con la muerte de su hermano, Carlos se convierte automáticamente en emperador del Sacro Imperio. 2 coronas en una misma cabeza. Y un inmenso imperio como el de aquel otro Carlos, hermano de su tatarabuelo, en el que no se ponía el sol. Algo inaceptable para el resto de comensales. O Carlos renuncia al trono hispano, o algunos invitados van a cambiar de bando. Mientras Carlos se lo piensa, se despide del festín siguiendo los pasos de su padre, el nuevo sucesor del abuelo Luis. En consecuencia, su hermano Felipe pasa a ser el heredero del trono francés cuando el achacoso abuelo se digne a morir. 2 coronas en una misma cabeza. Algunos invitados no están dispuestos a consentirlo. O Felipe renuncia a uno de los tronos, o los comensales cambian de bando. Como el viejo Luis está dejando las arcas reales vacías con esta guerra y necesita urgentemente un heredero, suplica a su nieto que regrese a la madre patria. Pero Felipe le ha cogido el gusto al mundo hispano y rechaza la oferta. Al contrariado Luis no le queda otra que nombrar como su sucesor a un pequeño bisnieto. Finalmente, el beligerante Carlos también cede a las exigencias del resto de comensales y renuncia a la corona hispana. Se pone fin a una disputa que se ha prolongado casi 15 años y ha dejado en Europa más de 500.000 de muertos. Ahora empieza el verdadero reparto. Unos ganan raciones y otros las pierden. Porque Felipe gana la corona hispana, pero cederá a sus antagonistas suculentas piezas europeas, poniendo fin a la integridad territorial que pretendía el difunto Carlos. El emperador del Sacro Imperio ha de renunciar a las raciones peninsulares, pero queda ampliamente compensado. Los ingleses se agencian 2 pequeñas delicatessen. Las jugosas y estratégicas Menorca y Gibraltar pasan a ser de su propiedad, aparte de algún territorio de ultramar. Y hay un negocio en el que muestran gran interés: el comercio del oro negro. Hasta la fecha los portugueses han sido líderes indiscutibles, pero los ingleses están en disposición de entrar en el mercado y se van a adjudicar la concesión hispana. Felipe no ve impedimento. Al fin y al cabo, tanto él como su descendencia seguirán cobrando las tasas. Durante los próximos 100 años, Inglaterra será líder del mercado, con permiso de los portugueses. Solo entre 1700 y 1725 se trasladarán oficialmente a las Indias Occidentales cerca de 1 millón de unidades de oro negro. Aproximadamente 150.000 se tiran al mar por defectuosas. Esta hegemonía negrera contribuirá al avance de una revolución industrial que hará de Inglaterra la nueva potencia mundial.
Los grandes perdedores son los reinos hispano-peninsulares, cuyos derechos históricos de autogobierno son abolidos por el absolutista Felipe. El Estado c'est moi y por encima de mí solo Dios. Ya apuntaba maneras el joven aspirante a macho alfa cuando sus tropas entraron en la valenciana Xàtiva. Piadosamente mandó destruir la ciudad para borrar su memoria, cubriendo de sal sus campos para que nunca más creciera la hierba. A día de hoy, la renacida ciudad le sigue guardando sentido homenaje. En cualquier caso, del plural al singular y por decreto, los viejos reinos hispanos pasaron a ser el Reino de España. Definitivamente, los Borbones llegaron para quedarse. This is my New York minute prayer. Don't call for